Bienvenidos a Estudio 7. Daniel 2:4 da cuenta de la primera respuesta que dan los funcionarios del rey Nabucodonosor, en este caso los caldeos, a su solicitud de conocer el sueño que le turbó. De entrada, su intervención denota seguridad al dirigirse al rey, el verbo hablar está en su forma intensiva. Su saludo al rey es el inicio de la sección escrita en arameo en el libro de Daniel, sección que terminará junto con la conclusión del capítulo 7. Desear que el rey viva para siempre era algo común en este tipo de saludos. Pero lo más interesante del mismo es que la raíz de la expresión, para siempre, se usa 2 veces más en el capítulo, pero no para referirse a Nabucodonosor, sino a Dios y a su reino, quienes realmente sí cumplen con esta característica. Acto seguido, los caldeos piden al rey que les cuente su sueño. La palabra sueño se usa 22 veces en el libro de Yin, de las cuales 11 están en el capítulo 2. Como era de esperarse, sueño se usa también en el capítulo 4, pero también en el 5 y, finalmente, también en el 7, solo que en este caso quien sueña es el mismo Daniel. Una buena oportunidad para recordar que este punto en común es una de las tantas evidencias que hay en el libro para notar que hay un estrecho e importante paralelismo temático entre los capítulos 2 y el 7, esto es, al principio y al final de la sección aramea de Daniel. Tras recordarle respetuosamente al rey que son sus siervos, los caldeos nuevamente demuestran estar confiados ya que aseguran al rey que ellos le declararán, forma intensiva del verbo, la interpretación de su sueño. El verbo arameo usado en la frase que la Reina Valera traduce como daremos la interpretación aparece 10 veces en el capítulo 2 y puede traducirse como declarar, hacer saber o, incluso, explicar. Acción que, pese a la seguridad en sus palabras, ellos no podrán realizar, pero Daniel sí. Razón por la que este verbo aparecerá nuevamente al rememorarse ese evento, años después, en el capítulo 5. Interesantemente, la única otra vez que este verbo se usa en Daniel es al inicio del capítulo 4, al inicio de lo que podríamos llamar el testimonio de Nabucodonosor acerca del poder de Dios en su vida. De esta forma, mientras que los caldeos no pudieron declarar lo que se les requirió, Nabucodonosor sí hace una declaración, pero no acerca de su reino, sino del reino de Dios. Oportunidad para que recordemos que Dios es quien tiene el control también en el capítulo 2. Controla lo relacionado con el sueño y su interpretación y con lo relacionado a los reinos y poderosos de este mundo. Él está al control de la historia y por eso su reino, no el de Babilonia, es el que afectará positiva y especialmente el desenlace de la misma. La palabra interpretación se usa obviamente varias veces en este capítulo, 13 para ser exactos. La aparición de esta palabra, junto con la palabra sueño y el verbo declarar o hacer saber, hacen de este versículo una especie de plataforma desde la cual podemos ver que estos serán elementos clave de la trama y meollo de todo el capítulo. El verso 5 inicia con la inesperada reacción del rey a la respuesta de los caldeos, el asunto lo olvidé. Hay cosas interesantes alrededor de este famoso olvido. Literalmente el arameo de esta frase dice, el asunto de parte mía es seguro. En otras palabras, esta frase no sugiere que el rey haya olvidado algo, sino todo lo contrario, nos dice que él está seguro de algo. Pero, antes de hablar de aquello de lo que el monarca está seguro, te cuento un poco sobre el porqué de la traducción que dio pie a la idea de que éste olvidó su sueño. Existe evidencia de que, desde la traducción al griego que hoy conocemos como la Septuaginta, la palabra seguro ha sido mal traducida, algo que también pasó siglos después en la Vulgata. Considerando la evidencia disponible en sus días, asumieron que la palabra seguro estaba conectada con el verbo arameo ir, lo cual propició una lectura semejante a esta, el asunto se fue de mí o, según la Reina Valera 60 o 95, el asunto lo olvidé. Por otro lado, la palabra asunto en Daniel tiene connotaciones legales, semejantes a las de un documento oficial. De ahí que haya especialistas que consideran que el rey no está hablando de haber olvidado el sueño, sino de su decisión, casi decreto, de darles un escarmiento si no hacen lo que les pide, razón de la mención de tan específicos castigos al final del versículo 5. Tal conclusión, aunada a la posibilidad histórica de que el rey estaba enfrentando circunstancias políticas adversas al interior de su reino, sería la razón por la que, en vez de contar el sueño a sus funcionarios, lo que hace es advertirles qué les sucederá si no son capaces de declararle e interpretarle el sueño. Planteárselos de esta forma, de acuerdo a los parámetros de Nabucodonosor, vendría a ser entonces una especie de prueba de su lealtad al reino y sería, probablemente, también la mejor manera de entender Daniel 2:5. Sin embargo, en mi opinión, esto no descarta el hecho de que el rey hubiera olvidado el sueño o al menos detalles de este. Siendo que el texto no especifica si su petición y amenazas intentaban probar la lealtad o solo la capacidad de sus funcionarios, su preocupación y proceder bien pudo deberse al hecho de olvidar el sueño,
así como el posible contexto político en el que se encontraba. Tomando en cuenta esto, mi traducción de Daniel 2:5 es esta. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto de parte mía es seguro, si no me hacen saber o conocer el sueño y su interpretación serán descuartizados y sus casas serán hechas estercoleros. Respecto a las consecuencias que afrontarían en caso de no cumplir con las expectativas del rey, hay evidencia de que los babilonios practicaban el descuartizamiento en público como una forma de tortura, lee también Daniel 3:29. Esto, aunado a que sus propiedades se usarían como estercoleros, nos deja ver el concepto detrás de dichos castigos. La idea es cruda, pero bastante clara: aniquilación total. Efectivamente, el objetivo no era únicamente la destrucción de la persona, sino también de sus propiedades. Sin embargo, en el siguiente verso el rey les hará saber también lo que pueden ganar si atienden satisfactoriamente su petición. Pero eso es algo que veremos hasta la siguiente ocasión. Por el momento, el mensaje en 7 palabras es el siguiente. El único eterno y confiable es Dios.